Hola República Dominicana, quien le habla a ustedes Emilio López, padre de ejercicio y abogado de profesión. Me hago acompañar en el día de hoy de varios compañeros que nos vimos en la obligación por lo que está sucediendo en República Dominicana de hacer más que un compartir jurídico, vamos a hacer un panel donde se podrán desarrollar dos temas que de una u otra forma están lacerando la sociedad dominicana. A mi izquierda me hago acompañar del compañero Carlos Felipe, un abogado de más de 15 años, ¿verdad, Felipe? Así es. 15 años de ejercicio en el derecho penal. Doctor Ernesto. Ernesto Félix, 25 años. 25 años. Yo soy el más joven de aquí del grupo. La doctora Birmania Camacho, catedrática, una de los profesionales que entiendo yo más preparado en el área de niños y adolescentes de la República Dominicana. Y el señor que está allá no necesita presentación, Valentín Medrano. Señores, vamos a entrar directamente a desarrollar el encuentro de nosotros. ¿Por qué lo estamos haciendo hoy? ¿Por qué queremos de una u otra forma aportar a la sociedad dominicana, orientarla de manera positiva y que no se dejen confundir con lo que está pasando allá afuera? El tema de niños, niñas y adolescentes es un tema de carácter prioritario en República Dominicana y por qué no digo en el mundo. Entonces, si nosotros como juristas, como abogados, estamos edificados de lo que se debe y lo que no se puede hacer, ¿por qué quedarnos callados? Mire, vamos a asumir inmediatamente el tema de la medida de coerción que se le conocerá el próximo domingo a un artista urbano que todos conocemos. Y hemos querido hacerlo de esta forma rápidamente por el hecho de que vemos muchas informaciones o desinformaciones a nivel general. Y hoy, este equipo completo de abogados, el cual no tiene ningún tipo de compromiso con ninguna de las partes, quiere desarrollar el tema de manera responsable. Le voy a pasar la palabra inmediatamente a mi compañero Felipe para que haga un intro de lo que es la medida de coerción que se conocerá este domingo y qué facilidades podría tener según el perfil de ese imputado. Gracias, Emilio. Un honor para mí estar aquí con distinguido colega. Realmente es penoso este tipo de hecho que de un modo u otro afecta a la sociedad dominicana. Es decir, cuando vemos hechos así tan lamentables y que lamentablemente ha salido a relucir en las redes sociales la medida de coerción que no debería ser por parte del Ministerio Público, que todo el mundo conozca las interioridades del caso. Y realmente ya no se puede ocultar que todo el mundo la conoce, las interioridades del caso, porque las redes sociales no escatiman esfuerzos para que se riegue los nombres de la parte que estaban en toda esa situación. Pero cuando vemos todo esto, es algo penoso y grave. ¿Grave por qué? Porque tenemos a una persona que es un artista y es de un modo u otro un ejemplo, entre comillas, a seguir de muchos jóvenes. Y vemos entonces cómo de una manera u otra la conducta riñen de manera muy grave y peligrosa con la ley. Definitivamente, es decir, riñen con la ley porque según lo que se ve ahí, y por otra parte, si bien para que vea que no tenemos ninguna situación, tenemos que decir que el Ministerio Público, con esa medida de coerción, el Ministerio Público ya puede presentar acusación. No, esa medida de coerción dice, el asunto forense, es decir, una evaluación psicológica, pero como de 3 psicólogos. La doctora de violencia de género que hizo la situación, que le hizo el estudio a la niña. Pero también tenemos, ese Ministerio Público le hizo entrevista a todas las personas que estaban en la supuesta villa. Es decir, cuando el Ministerio Público ya presenta una acusación de esta magnitud, una medida de coerción, es porque ha hecho un andamiaje sosegado, sereno, y realmente la situación pinta muy fea para el señor Aderly Oviedo, Aderly Ramírez. En el caso del doctor Ernesto, vamos a enfocarnos directamente en la medida de coerción. Carlos Felipe, esos dos puntos muy interesantes. Lo que debe ser la parte privada de esa etapa procesal que se llama medida de coerción, que ya en República Dominicana no se está respetando. ¿Oyeron? Partiendo de decir, señores, medida de coerción, un proceso donde lo que se va a garantizar es que ese imputado no se sustraya del mismo.
pero hacerlo como se está haciendo públicamente, que la gente tiene en sus manos el interrogatorio que se le hace a la niña. La gente ve públicamente a quién se le va a conocer la medida de coerción. Que no estoy de acuerdo con eso. Mira, ciertamente los temas de niños, niñas y adolescentes, que tenemos aquí una catedrática que más adelante nos va a dar luz sobre eso, es delicado, es complicado. Lamentablemente, las mismas redes que están difundidas de una manera generalizada, pues choca con lo que es una investigación que debe de ser cerrada y secreta. Lo manda la ley, la misma ley, para que la gente lo entienda. Y más cuando hay involucrado una niña adolescente, que es el caso de la especie. Ahora bien, como decía el colega Carlos Felipe, ¿qué es lo que hay que mirar en lo que es la medida de coerción? El perfil de los imputados o del imputado principal y cuáles podrían ser las posibilidades de él en el resultado del domingo del conocimiento de la medida de coerción. Sí. Lo que hemos podido ver en la imputación que hace el Ministerio Público es que le imputa violación sexual, 331 del Código Penal Dominicano, claro. Ley 2497, 355 de la misma ley y 396 que es de la Ley 136 de niños, niñas y adolescentes, que la doctora conoce muy bien. Esta tipología penal, con nosotros solamente describirla, entendemos que son gravísimas y que lo que se vislumbra podría ser una prisión preventiva. ¿Prisión preventiva por qué? Sí. ¿Por qué la prisión preventiva? Sí. El Código Procesal Penal establece el peligro de fuga en el artículo 229 y se deben de dar ciertas circunstancias. Que el hecho esté reprimido con pena privativa de libertad, que es el caso, la pena imponer el daño a resarcir y un sinnúmero de elementos que por falta de tiempo no podemos aquí describir. Doctor, y cuando se habla, y discúlpeme que te interrumpa, y cuando se habla de que esa persona tiene cierta capacidad económica, aunque no la pueda demostrar, lo que pasa es significa que no es un arraigo sólido para... No es hablar, es tú demostrar. El tema de tú tener el arraigo social, laboral y familiar, tú tienes que documentarlo y hasta que yo tenga conocimiento, ese joven lamentablemente no ha presentado, no ha demostrado arraigos sociales, laborales y familiares. Es que está revestido de informalidad. Está revestido de informalidad. Es decir, una persona que no tiene una mujer casada, que no tiene hijos. Es decir, nosotros entendemos que lamentablemente lo que le espera es una prisión preventiva. Valentín, yéndome a donde Valentín inmediatamente. Valentín, quedándolo todavía en lo que es la medida de coerción, ¿entiendes tú a simple vista, cuando no tenemos el expediente aquí en la mano, que... No sabemos lo que dice la red y ya una cosa. Sí, ya, pues ya el expediente anda de una otra forma. Lamentablemente se ha difundido. ¿Cuál tú crees que sea la suerte de esta medida de coerción el próximo domingo? Bueno, yo debo coincidir lastimosamente con lo manifiesto por Carlos Felipe Lowe, la estrella de Derecho, y mi hermano Ernesto Félix, compañero mío de estudios ambos. Sí. Uno en una época y otro en otra época. Y son gente que me enorgullece. Yo me siento mucho orgullo de la práctica y prédica. Recíproco. De su actividad procesal profesional. Y qué decirle a mi profesora, gracias Emilio por juntarme con mi maestra, fue nuestra catedrática justamente en las líderes de lo que tiene que ver con la práctica del derecho penal, y nosotros somos el resultado, bueno, de su denuedo y dedicación para con su arte de enseñar. Mira, debo coincidir lastimeramente con esa realidad, porque aquí en la República Dominicana hay una presión de prisión. El populismo penal nos ha llevado a nosotros a tener que aceptar una odiosa realidad, que hay un histórico decisional y un automático decisional en cuanto a lo que pide el Ministerio Público y conceden los jueces. Es prácticamente por boca, a pedir de boca, como si fuera un menú. ¿Qué es lo que usted quiere? A la carta. Mire, yo quiero prisión preventiva. Ok, no hay problema. Tenga su prisión preventiva, señor Ministerio Público. Eso ocurre así porque nosotros nos hemos desapegado del espíritu de la ley, de la norma. Todo eso que nosotros hablábamos, por ejemplo, de los aportes históricos, Beccaria, Jean-Jacques Rousseau, todo eso quedó hace tiempo sepultado por la praxis y por la presión hacia la obtención de la prisión. Y lo digo por lo siguiente: cuando Ernesto decía, muy sabiamente, muy correctamente, que ese señor no tiene arraigo, bueno, nosotros desconocemos los arraigos a priori, en principio. ¿Por qué? Porque hay arraigos que vienen dados por una realidad. Es un ente conocido. Aquí todo el mundo lo conoce. Sí. Aquí todo el mundo, seguro por lo menos ha escuchado, aunque no consuma su música, como es mi caso, aunque no consuma su música, pero sí saben quién es la persona. El morbo
se ha despertado justamente porque él tiene un arraigo social. El morbo se despierta porque es una persona con niveles de prestigio. Prestigio, bien sentado, mal sentado, eso poco importa, eso es un asunto de valoración, que cada quien le va a dar el valor dependiendo de sus gustos, incluso en términos de la música. Pero es una persona con cierta notoriedad, archiconocido, tiene dinero. ¿Por qué tiene dinero? Bueno, porque en sus presentaciones se dice que... No, 106 millones, 106 millones. Valentín, eso es lo que él ha dicho, que tiene dinero. No vamos a limitar, Valentín, a lo que él dice. Él ha dicho que tiene dinero. Él no ha demostrado eso. Tú tienes que demostrar verdaderamente. Un certificado, que tengo un certificado, que tengo una casa. ¿Entiendes? Tiene una compañera. Ajá. Perdón, pero aparte de que es verdad, el derecho todo tiene que ser probado, pero no es una medida de coerción, porque no son pruebas definitivas. En una medida de coerción se discuten cintilas de pruebas. Claro, los arraigos, ¿cómo lo podrá demostrar? Es decir, el arraigo económico, él puede decir que lo tiene simplemente de manera verbal. No, tiene que documentar eso. Claro que no, eso tiene que ser documentado, pero es fácil de hacer, porque tú no dices que esa persona tiene unas fiestas semanales y que cobra una gran cantidad de dinero por esas presentaciones. Yo no lo conozco, yo nunca he ido a una fiesta de ese señor. Pero lo cierto es, Emilio, que si nosotros nos abocáramos a la aceptación de lo que tiene que ser el deber ser en términos jurídicos. El deber ser es lo que tiene que hacerse, lo que es factible de ser hecho, no lo que se hace. Es muy poco probable, las posibilidades que tienen es 1 en 100, por así decirlo, de que recaiga sobre él una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Pero la gente no entiende, no sabe lo que es una medida vamos a de reiterar coerción. ese punto, Valentín. Vamos a reiterar ese punto. De hecho, al inicio del programa conversamos con cada uno de los colegas que estamos aquí de que fueron lo más simple posible para que la gente lo pueda entender. Valentín, cuando tú dices de 101, tú dices que hay 99% de posibilidades de que se le imponga la prisión preventiva, ¿verdad? Claro, sí, claro. Emilio, brevemente, me atrevo a aportar algo más que el ilustre Valentín, que le tengo mucho respeto y cariño de hace muchísimo tiempo. Para mí, él podrá presentar arraigo económico, arraigo de lo que sea. Pero ha pasado algo, Valentín. Ese derecho del menor, del adolescente que fue violado, está en la Constitución de la República en el artículo 56. Es decir, el abuso sexual está constitucionalizado en el artículo 56. Pero más que eso, esto es un caso que para mí, yo creo que para pocos de los que estén aquí, conllevaría hasta 10 años de prisión, para mí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una menor que fue abusada sexualmente, y si tú, aquí tiene el Ministerio Público, Jenny Berenice ha ganado la mayoría de casos con este punto que te voy a decir. Si lo dejan suelto, puede obstaculizar entrevistas e interrogatorio. Ese es el punto. Y entonces eso puede ser un elemento para que el juez, más que el arraigo, pueda dejarlo en prisión. O la posibilidad de que se pueda escapar. Valentín, mira, escapar del proceso. Óyeme, es tan cierto lo que dice Carlos Felipe que yo escuché y me reía, que decía una reportera, pero Rochi y los policías, en vez de apresarlo, lo que le están pidiendo es autógrafo. Autógrafo. Oye, bien, mira. No, y que de hecho, pero un punto que no hemos tocado aquí, que ya se están agregando otras investigaciones. No, hay otra línea ahí. Menores. Voy a otra Es línea. decir, que hay un proceso de investigación. Hay otra línea de investigación más grave, sumamente Valentín, delicado. que habla de una red de pornografía que los jóvenes le buscaban. Jóvenes. Escúchame, señores, recuerde aquí que aquí vivimos en democracia. Entonces no le hemos dado la participación. Sí, la dama, ay, caramba. Sí, pero a la doctora. admite que yo dije que estábamos abusando. A la doctora. No hay problema con eso. Mira, lo que decía Carlos del artículo 56 de la Constitución, he escuchado a algunos juristas decir que la ley 121, que prohíbe el matrimonio infantil, que es inconstitucional. Respeto esa opinión de esos juristas, pero entiendo que no, porque yo soy del criterio que digo que la 121 es una ley y es constitucional. ¿Por qué? Porque el mismo artículo, el 56, le da la protección, dice, del Estado, de la sociedad y de la familia. Y dice de la misma Constitución y las leyes. Entonces, la ley 121 está prevista ahí en el 56. Entonces, doctor, cuando se habla de que en ese caso específico, porque tenemos que abordarlo sobre el tema que estamos señalando, que si esa persona asume un matrimonio de manera formal, se puede eximir de la responsabilidad penal. No, es una aberración, por Dios, porque es que tenemos la ley 121
que te prohíbe el matrimonio infantil. Y muchas personas dicen, pero que no hay matrimonio infantil. Sí, las estadísticas establecen que un 12% se casan con 12 años. Okay. Sí, lo sí. tenemos, y son del 2014. Es Sí. decir, que eso ha aumentado. Entonces, República Dominicana tiene la tasa más alta de uniones infantiles, más alta de Latinoamérica y del Caribe. Eso es grave, que, señor. que es muy grave la situación. Algo que nosotros, es la falta de las políticas públicas que debemos de trabajar. En ese caso, Valentín. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora, porque hay que establecer que el código del menor, niño ni adolescente, 136-103, establece una categorización hasta cierta edad. Niño, niña y adolescente. De 1 a 3 años, niño. Cuando la ley, de 3 a 12. De 0 hasta 13, hasta 12 inclusive. Pero ¿verdad? sí. Ya son niños. es una A pregunta, partir de ahí, adolescentes. Adolescente. es algo que yo creo que puede esclarecer a los mismos juristas a lo que usted hacía alusión, pero también al pueblo dominicano. La ley 121 hace diferenciación en cuanto a lo que es niña en función o en relación a la edad. No. Te habla completamente hasta los 18 años no pueden casarse. Hasta los 18 años Claro, no pueden porque casarse. recuerda Exacto. Pero ahora vamos que a... esta ley te viene a modificar varios artículos del Código Civil y de la misma ley 659 que te No, pero, permitía... el Valentín, matrimonio Valentín, no es tan de solo la adolescentes. 121, es que se concatena con el artículo Sí. 56 de la De Constitución. la Constitución. ¿eh? De la De Constitución. acuerdo, pero vamos a pasar eso Porque por no es la también- simple ley adjetiva que ella habla, es la Constitución. Permiso. En el 56. Permiso. Lo último, Valentín. Valentín. Adelante, adelante. El de 388 dice que los mayores de edad se quiere a los 18 años. Quiere decir que de 18 años para abajo son adolescentes. Son adolescentes. El 388 del Código no Civil. tienen Son capacidad niños y de adolescentes, consentimiento. No tienen capacidad. capacidad de Perfecto, consentimiento. pero ahora pasémoslo por el tamiz de otras legislaciones. Yo no quiero, oiga, yo no estoy tomando partido en esto, porque yo creo, ciertamente, como dicen ustedes, y quiero felicitar al Ministerio Público que ha hecho un trabajo, ha intentado hacer, Sí. y creo que ha logrado Está haciendo un un trabajo. excelente trabajo. Excelente trabajo. En el levantamiento De las evidencial evidencias, sí. de este proceso. Y Lo tiene... único, Valentín, que yo no, como decía Carlos, la situación de que esas informaciones de la Cámara GESE ha salido a la Ha salido luz. a la luz. Sale, ¿no? Yo vi Eso es eso en un lamentable. programa internacional. Doctora, entonces eso no yo tanto me ese estaba no. en la intimidad de El esa interrogatorio niña. está en la Asombroso. calle. Está El en la interrogatorio intimidad de esa esa niña. Pero ustedes se están ahora afectando de una situación que pasa en todos los procesos. Es Aquí que no debe todo se ser, filtra. es que no debe pero es que no, ser. pero es que no es la Es que no norma, debe Valentín. ser, Valentín, no no es la solamente por norma, eso. Es Valentín. prohibido por el artículo 290 del Código Procesal Claro, Penal. sí, Hay así una es. prohibición tácita en ese Sí. sentido. Pero ¿es la primera vez que ocurre? No, ¿O es, no, o es pero la no práctica duele más cotidiana? porque es un niño, una No niña. podemos partir de ahí. Estoy de Pero acuerdo. la Escuchen, situación Valentín, de que es por una la menor calidad de la edad- víctima, pero vamos a la partir aquí, persona que está vamos- involucrada como Claro. víctima. Vamos a bajar aquí. Que es una vamos a bajar aquí. adolescente. ¿Y usted ¿Por qué qué la dice de ese necesidad, acuerdo? Valentín? ¿Por qué la necesidad de hacer este conversatorio? Porque cuando tuve abogados dirigiéndose a la sociedad dominicana, dando una información como buena y válida, nos preocupa a mí mi condición de padre. Claro, y a cada uno de nosotros. A mí Que el que también. no es padre es hermano o tío. ¿Entiendes? Entonces hay que tener cuidado cuando decimos, bueno, si utilizamos esta figura podemos evadir esta responsabilidad penal. No. Un salvaconducto. Eso no. Si te casas, ya Eso no. Entonces no podemos resolviste decir tu que la problema. norma, Valentín, es que una muchachita de 16 o 17 años, con cierto manejo, con ciertas habilidades, es una costumbre verla con un mayor de edad. No es lo normal. aquí- Es una debilidad del sistema, Valentín. Entonces, Ok. pero debemos corregir la Es una debilidad del debilidad. sistema Ajá. y no adaptar la ley a una situación como esa. La Como ley tú- siempre tiene que ¿tú adaptarse entiendes? a una realidad del momento. No, el sistema Oye, tiene que jugar su rol. pero ¿cuál es ¿Entendiste? el O problema? sistema, el Estado está llamado a que ese joven, en vez de estar delinquiendo, esté estudiando, esté trabajando, como lo dice Claro, la Constitución. correcto, como correcto, lo dice la correcto. Constitución, Lo mismo Valentín. que ha pasado con Valentín, esta como niña. dice Una eso. obligación del Claro, Escuela. Entonces, claro. La misma ley 136 te dice Pero que pare- la parte de la educación los padres son responsables, eso- pero el Estado también. El Estado, Profesora, el Pero Estado hablando tiene que de estar padres ahí. responsables, por eso la Pero- madre de la pero- joven también pero fue yo me pregunto imputada si- por el si Ministerio yo estoy Público. hablando en un idioma diferente. Es que yo no estoy en desacuerdo con lo que tú estás diciendo. No, claro, sabemos. Yo te estoy diciendo históricamente lo que ha ocurrido aquí en la República Dominicana. Cuando te digo del menor infractor, está bien, perfecto. El Estado y los padres están en la obligación de controlar, de fijarse una serie de obligaciones tendentes a la consecución de que los niños estén en la Entonces, tú escuela. eres partícipe. Perdón, Sí. de que los niños estén en la escuela. Perfecto, Sí. pero no delinquen. No hay niños que delinquen. Claro, Sí. Entonces, Sí. ante esa realidad, Sí. tú tienes que tener correctivos también. Y son legales. Ahora bien, ¿cuál es el tema de pasarlo por el tamiz, como decía, de otras legislaciones? El artículo 356 le dice a ustedes, bueno, mira, si la persona Se que ha casa. seducido se casa, entonces se va a encontrar con una ley de corte civil
para resolver un problema Un penal. penal, sí. Y cuando tú te vayas al 25 del Código Procesal Penal y al 74 de la Constitución, el principio de favorabilidad te va a decir imputado ahí. Valentín, tú tienes que favorecer al imputado. Al imputado, Yo no quiero, sí. oye, yo no quiero llegar a conclusiones ninguna. Yo te estoy diciendo cómo tú tienes que fijarte no es ver, sino ponerte fijo en el ámbito del derecho a aplicar. El derecho a aplicar aquí no es un derecho de corte civil indefectiblemente que tú tendrás entonces de choque el bien superior del menor y vas a tener entonces la tutela judicial efectiva en favor de la parte imputada. Esos dos choques te van a producir a ti un resultado plausible, cual que sea. Yéndonos aquí, Valentín, yéndonos aquí, entonces tú entiendes que a esta niña se le debe hacer una evaluación, determinar su nivel de madurez, entonces quitarles ese manto que le da la ley de menor de edad. Ayer, pregunto yo. No, perdón. Para que tú sigas ahí en esto, toma esto. Bien. Antes de ayer yo fui a una audiencia en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Y cuando yo estaba ahí, profesora, tranquilamente llegan unas personas a apoyar a un familiar que estaba siendo sindicado de la violación a una o transgresión de disposiciones punibles. Estaba siendo acusado de un delito. Y llegaron los familiares, entre ellos una muchacha joven, y en la conversación le preguntan que ella, tú sabes que los menores no pueden accesar a los tribunales, y dice, no, yo tengo cédula, yo soy mayor de edad. Ah, usted es mayor de edad. ¿Cuántos años usted tiene? 19. Ah, ok. Y no, eso no es nada, tengo una hija de 3 años. Y cuando tú calculas... 19. Tú calculas 19 menos 3... A los 16. A los 15 años. Exactamente. La edad que tiene la edad joven. que tiene esta jovencita. Sí. Y tú sabes lo que ocurrió con ese infractor, con la persona que le ocasionó eso. Absolutamente nada, porque es una realidad social que nosotros Sí, pero no tenemos que podemos atacar. partir de ahí. Que No podemos partir de ahí. No podemos partir de ahí. Mira, Para eso, no, para eso tenemos un marco jurídico. Mira, Pasa, doctora. Vamos mira. a la doctora. Pero ¿Qué le parece Doctora, usted vio la evaluación vamos a o permitir pudo que ver la algo doctora- de la evaluación psicológica de la menor. Óyeme, es penoso. Es penoso. Es penoso. Lo que esa joven narra ahí es Pero penoso. yo quiero hacer una Valentín. Brevemente. Pero es una sola pregunta para ver si es que yo no estoy hablando Te la voy a español. contestar yo. Ustedes No, es que te estamos entendiendo. pero no me están entendiendo. Claro porque que dice, sí. no podemos partir de ahí. Voy Cuando allá. es una realidad. Te No entendemos. es una realidad. Vamos a legislar. Es la realidad, No, una realidad. la realidad social No. de nuestro país es que tú te Pero hasta que no cambie el marco ahí. jurídico, debemos adaptarnos a eso, Valentín. Pero ¿y qué está diciendo no lo contrario? podemos. Emilio, no podemos partir. Emilio, pero ¿cuál es la brevemente. contraria? Yo necesito ahí mismo a la doctora que Dele. aborde el tema en base a ese punto que está agotando el doctor Valentín. Sí. No, es que nosotros tenemos una realidad social. Claro. República Dominicana firmó y ratificó Un tratado. Un tratado. en 1991 la Convención de los Derechos del Niño. Claro. Recuerdo que ahí vino un proceso de la ley 14-94 con su deficiencia y eso, Sí. pero la tuvimos ahí. Y luego la 136. Exacto. En la parte de la sanción a los menores de edad, tú sabes que eso ha venido cambiando. Primero Claro. 2 años, 5 Sí, hasta 8. ahora 8. 8 ¿verdad? ahora. Sí. Inclusive se quería llevar hasta 20 años, Una por lo que locura, tú sí. estás hablando. Y nosotros entendíamos que eso era una locura. Una locura. Porque hay una irresponsabilidad del Estado. Pero yo quiero saber... Brevemente, Valentín. Dame un segundo. En ese ¿Usted no dijo sentido. que hay un 12% de Sí. menores que se han casado con 12 años? Sí. Entonces yo no veo dónde está la dicotomía cuando yo digo, ha estado ocurriendo. ¿Y qué tú tienes? Que hay que normalizarlo. Pero eso, ¿quién Valentín. te dijo eso? Hay que Pero normal. lo que tenemos Pero que eso hacer- te estoy preguntando. Brevemente. Que cumpla su rol. Pero tú eres que estás Que cumpla malinterpretando. su rol. Tú eres que estás malinterpretando. Dígame, Felipe. Brevemente, Felipe. Valentín. Adelante. No podemos... tenemos que trabajar con No eso. podemos Recuerden, mandar- señores, recuerden. No podemos mandar Recuerden, el mensaje oye, equivocado. ¿Y cuál es el mensaje equivocado? Vamos a ver. Pensar y que lo que se da a entender con lo que tú hablas, Valentín, es que eso es normal y no Sí. es normal. Porque vengan, escúchame, Ajá. porque vengan 3 gente y te den un golpe a ti, pan, y te rompan con un palo en la cabeza. Y entonces viene el cuarto y a ese que agarramos. Ah, no, porque a Valentín todo el mundo le daba con un palo, ya eso está bien. No. No. Entonces, Valentín, te regalo el artículo 355. El 355 fue que tú mencionaste. Sí, 355. El 355 te lo voy a regalar. 356. Te lo voy a regalar. 356. El 330 habla de la agresión sexual. Sí. Y dice que es toda acción cometida con sorpresa, contrañimiento, violencia Sí. o engaño. Al mi punto de ver ese caso, esa niña fue llevada ya con engaño. Un ¿Con proxenetismo, cuál engaño Carlos. de qué? ¿Con cuál engaño de qué? De venderle una vida que te vamos a ayudar con la música, que te vamos a hacer Una millonaria. facilidad económica Entonces, y una en lo facilidad inmediata, económica. Pero en lo mira este inmediato. punto, mira este punto. Una facilidad inmediata. Escúchame, Valentín. Te termino ahora Pero mismo. ¿cuál es la- Te espérate, termino ahora Valentín, mismo. espérate, Valentín, Te espérate. termino ahora mismo. Ajá. Cuando miramos ese artículo con el 333 que te dice, bueno, si ese engaño
y esa agresión se comete con otra persona, Se entonces agrava, se agrava la Se agrava. situación. ¿Y tú sabes qué ocurrió ahí? Lamentablemente que salió al aire. No, pero déjame decirte algo. Lamentablemente que salió al aire. ¿Tú sabes qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Que estaban, parece todo, teniendo relaciones sexuales, incluso la demente. Y También. parece, Doctora. según se estudia de lo que sale en las Mira, redes, Carlos Felipe, supuestamente Carlos lo que Felipe, sale en las redes, doctora. estaban en una sola La habitación. figura Emilio, del prosenetismo. Entonces ahí Emilio. hay más de dos. No, espérate, Emilio. Carlos, espérate, Carlos. Sí, espérate, Emilio. Ah, ok, sin ok. ánimo de defender a mi hermano Valentín. Lo que Ajá. pasa es que Valentín lo que ha dicho. Parece que no Vamos, habla Valentín lo- español. ¿Qué hay 20.000 Roger? Sí, Roger RD. eso es lo que quiere ¿Qué decir hay Valentín. 20.000 Roger Valentín, RD? Hay que Valentín. someterlo a la justicia. Valentín, Claro, pero de Micho, que no matarlo. podemos Valentín, seguir lo que está con diciendo eso, es Valentín. no adecuar Eso la no podemos justicia. seguir. Valentín, que sea un diciendo que es artista. una cultura Mira, en no nuestro adecuar país la seguir con justicia. eso. La ley porque él sea un ¿Quién- artista. quién pidió- Mira, cuando quién inició pidió lo que Carlos, quiere decir Valentín oiga, es- cuando inició Carlos, de una manera magistral que dijo, señores, y yo lo he dicho bien claro, mire, la ley no está para dar ejemplo, la ley está para ser No, para aplicada. aplicar. Para Pero aplicarla. ahora. Pero es lo que está diciendo Valentín. Espérese, doctor, mire, Lo que ahora. Valentín quiere decir, No, señores, no, nos pero estamos sorprendiendo pero por Roche, oiga, pero es oiga, una costumbre. Oiga, él no necesita intérprete, espérese, doctor, él no necesita No, no, intérprete. necesito No, un interprétame, porque usted no necesita intérprete. Escuche esto. Perdóneme, maestro. Traduce. No, no, Ahora, no, Yo lo he cuando entendido digo- perfectamente. No, espérese, para que nos podamos entender, yo he dicho que la ley, la justicia no está para dar ejemplo. No, No, para ahora, aplicarse. sino para aplicarse. Ahora bien claro, si el caso de Rochi RD sirve como un ejemplo a los demás artistas, Hay que comenzar a los con ese demás ejemplo. youtubers, Hay que comenzar por ahí. a las demás personas que sirven de referencia, de ejemplo a seguir, Vamos a se debe comenzar por dar ahí. un mensaje con esto. Eso es así. De que las menores hay que respetarlas en 100% República de acuerdo Dominicana. De acuerdo contigo. contigo. Eso es Y verdad. que las menores no dan consentimiento. Eso es verdad. Hay que decirlo obligatoriamente. Pero una 100%. cosa, La figura del Emilio, proselitismo, oye, doctora, yo quiero que usted lo agarre, por favor. yo digo que a papá o a mamá hay que sancionarlo. Está Sí, bien. la madre está, Porque la madre hay está, muchos la madre está padres, imputada hay por muchos eso. padres. Y tiene medida de coerción. hemos visto ahora ¿Y con cuál es el este tipo caso. penal? La madre tiene Pero ahí ¿cuál el es el tipo proselitismo, le penal? tienen de todo Está eso. bien, pero a mí me encanta cuando se dice hay que hacer, es verdad, hay que hacer, pero usted no puede hacerlo sin un ámbito jurídico, sin la creación de una norma. Si la ley no Sí, permite pero una sanción, usted no puede yo le sancionar. entiendo, Vladimir, pero Ella le está Vladimir, imputando Valentín. proselitismo, Ahora, me yo lo que parece, quiero, violación yo al lo que quiero, 256. Yo no he visto la para que no se nos acusación de la escape, madre. para que no se nos escape el tema que estamos tratando hoy, vamos a limitarnos a ese expediente. ¿Oyeron? Claro, sí, vamos a sí, limitarnos sí. ahí. Pero estamos en ese expediente, Porque Emilio, no, porque estamos cuando en se ese habla de que hay expediente. que legislar, de que la norma, la costumbre, no. Señores, violó no, una ley, violó una norma, tiene una consecuencia. Claro que Ahora, sí. tenemos que modificar esas consecuencias porque sea un artista. ¿Cuál? No, Partimos ahí, doctora. no hay que Partimos ahí, doctora. modificarlo. Permiso, doctora, perdón. No, le está quitando la palabra a la doctora. pero Oye, le está quitando la palabra a la doctora. Y una dama, recuerda. Con el debido ¿Dónde? respeto, escúcheme, yo creo que usted está tergiversando las cosas. No, yo no, para nada, de modo alguno. Porque la única pregunta que se hizo, Sí. escucha, por si Ajá. acaso, que creo que te está perdiendo un poco y me excusa, Ajá. fue esa señora, la señora, no estamos hablando de Rochi, que la señora yo creo que no es una artista, la mamá de ella No, no, la madre. No, pero no, pero, no, pero se le tiene imputa, una que se le- yo te responsabilidad respondo, yo te como respondo. madre. Perdón, Tiene una responsabilidad, cuando- Valentín. Pero cuando yo dije que tú no puedes sancionarla si no existe una sanción previa establecida por la ley, principio de legalidad. Claro. Es Sí. a ella, yo no estoy hablando de Rochi RD. Ah, ok. A la madre. Te voy a decir por qué se le Traduce todo imputa. lo que yo Es por diga. la falta Escucha, de- No, Valentín, tú no Valentín. necesitas traductor. Sí, Tú traduce, no traduce. necesitas Escucha, traductor. Valentín, escucha. Se le imputa El porque 396 ha maltratado a la niña. Es decir, según yo vi, porque... Tiene un maltrato anda- psicológico. Ha maltratado ok. a la niña, le da golpe a la niña. Sí, sí. E incluso fue cuando ella llevó a la niña a la fiscalía. Le entró. Ahí se armó que ella le parece que le dio y hubo agresión. Entonces la niña dijo, es que ella me da mucho golpe y me botó de la casa. Ay, Sí. Y ¿viste? eso es grave. Sí. Hay que Entonces ir a- el Ministerio hay que ir a Público ha ver. accionado contra la madre También, es porque por la, eso. la votaron, porque la botó de la casa y ha causado ¿Y cuál es ese tipo penal? que la niña ¿Cómo ha causado que la se niña llama ese tipo penal? espérate, ha causado que la niña tenga situaciones Abandono moral. psicológicas. Abandono moral. Espérate. Abandono físico. De Espérate. una persona, niña no adolescente. Maltrato. ¿Cómo El se abandono, llama? la educación. La educación. Sí, pero ¿cómo se llama ese tipo penal? ¿En qué artículo de qué código está? El Sí, 396. entonces, El 396. ¿y cuál es? 396 del- 396 sí. habla de daño psicológico a un menor. No, ¿Sí? no, ¿Saben? pues vete al 396 de la Bueno, responsabilidad de la de los responsabilidad padres. de los padres, Espérate, pero Valentín. Léete el ¿Cuántos años 396? acarrea la persona que ajuste su conducta a esa norma proscriptiva? De 2 a ¿Cuánto? 5 años. De 2 a 5 años. ¿En qué artículo lo dice? 396 léelo. No, el artículo Pero 396. yo lo tengo aquí. Yo te lo voy
Permítame decir, no, Valentín. vamos a traer eso, Permítame está ahí, decirlo yo. Valentín, no Permítame haga decírselo eso. yo. Mira, ahí está ahí. Usted súbalo. Permítame No, no me decírselo haga yo. eso, lo vamos a subir ahora aquí Cuando en los la artículos pantalla. 12 Pata en la pantalla. de los principios del Código del Menor te dice que tanto la familia, el Estado Y la sociedad sociedad tienen que salvaguardar a la niñez, al adolescente, protegerlo, procurar su desarrollo psicológico, moral, social y todo esto. También, es decir, y la Constitución te dice todos esos artículos, pero hay artículos de más que condenan esas conductas reprochables de la madre. Hubo un juez ya que le puso una medida de corrección. A la Y madre, si no sí. hay un delito, Mira, Valentín, pero tú no no se la- hablabas de no se algo. la- si no hay delito, Valentín, Carlos, no se la lo hubiese juez. sancionado. Carlos, tú no hablas de algo, de la extorsión. Se está hablando de dinero. Ah, bueno. ¿Oíste? también, Ese De la otro. extorsión, se está hablando de dinero. Pero Que no no fue fue por eso. no fue un sentimiento puro y extorsión, simple. extorsión Que si hablando de la es una cultura, extorsión. yéndome a la figura que tú No hablaste de lo existe extorsión cultural. si no hay un funcionario público. Escúchame. No existe extorsión si no hay un funcionario Estaba público. hablando del por qué se estaba haciendo pero no fue o llevando por a cabo. extorsión la medida de extorsión. Escúchame, no. A la madre. No, es como, pero estamos prácticamente hablando. como si fuera una venta. Sí, exacto. Claro. Trata de menores. Trata de menores. Trata de Entonces, personas. doctora, Trata de personas. en el tema para del ella. proxenetismo aquí en este caso, ¿qué consecuencia podría tener la llamada? ¿Cómo se llama? La demente, demente. prófuga. La demente. Bueno, tendrá su sanción, Ajá. la vas a tener. Lo que he escuchado, ¿verdad? No he visto el expediente de la acusación. No, pero se dice que ella era la que de ella. captaba a Pero las dice que ella era la jóvenes. que la captaba y también va a tener su sanción, Sí, o sea, de claro 2 que a sí, 5 años. Sí, esa es la línea de investigación Entiendo que lleva el eso. Ministerio Público. Sí. Entonces, de hecho, ahora no, cuando nos llegó, como pudimos ver el expediente, verdaderamente sí hay una orden de arresto en contra de ella. Sí. Me dicen que se iba a entregar, era lo más favorable. Lo que más le conviene. Doctora, y demás compañeros. Un sistema que donde la prisión preventiva automática le conviene. Bueno, Valentín, pero si sigue, Y si no, sigue oculta, es peor es una para ella, tú lo demostración- sabes. Es una demostración sigue de que peligro no de va a reunir fuga las ya. condiciones Sigue libre. para una Ya. garantía económica. Señores, Ok, perfecto. No va a reunir la- ¿Cuántas personas que se entregan en la... Eso es una buena estadística. ¿Cuántas personas que se entregan voluntariamente que reflejan y definen lo que dice el artículo 229, la actitud que voluntariamente asume un justiciable en ese proceso o uno anterior? ¿Cuántas de las personas que se entregan le otorgan una medida de coerción diferente al prisión No, preventiva? estamos de acuerdo. Denos el dato. Valentín, Ninguna. Usted hizo la Entonces, investigación. le favorece a ella estar. Entonces, Valentín, pero Le favorece, Valentín, ella está en la condición que se encuentra. Procesalmente, imputacionalmente hablando, No, no. Valentín, No. pero recuérdate que ese 229 no es simple, que no solamente la intención de presentarse al proceso, Valentín, mi De hermano, de manera voluntaria. No, pero de Oye, manera doctor, voluntaria, pero que no es ese no es solo el único Oye, elemento para para nada. tú Oye. cesar el peligro de fuga, es otro elemento, la gravedad del hecho, la pena imponer, el daño Entonces, a ¿para qué se resarcir. le entrega? Claro. No, La pero va a tener mayoría que de los entregarse. casos, Pero ese además, consejo que se mantenga en la además, clandestinidad. Ese es el consejo que tú le das jurídicamente. Si se hablando. entrega, va a Najayo Mujeres. Si no se Bueno, tiene que entrega, cumplir, tiene pues, posibilidad de que no la pero agarren. tiene que cumplir ¿Cómo con que su no, falta. Valentín? No, Valentín, pero estamos hablando serio aquí, ¿viste, Valentín? ¿Quiere que hable en No, serio? estamos hablando serio ¿Quiere que hable en aquí. serio? Estamos hablando en serio. ¿Quiere que hable en Estamos serio? hablando en serio aquí. Permíteme Tiene hablar que en hablando en serio. serio. Permíteme hablar- Tiene que No, pero estamos hablando en serio, Permíteme Valentín. hablar en serio. Tiene que cumplir con su Permíteme hablar en falta. serio. Estamos hablando en serio. Tú dijiste... Ah, tiene que cumplir con su Permíteme. No, Valentín Medrano le aconseja a la demente que siga prófuga. Que siga corriendo. Oíste, ¿por qué? Porque a ella, Mira, independientemente de cualquier... ¿Este es un programa de espectáculo o de derecho? No, no te No, estoy de hablando. derecho, porque de tú Si es estás de diciendo- derecho, tú escúchame, dijiste, ¿qué dijiste? escucha, ¿Qué pero dijiste? tiene que oír los Ok. fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? El sistema ha fallado. Ajá. Porque dice el código Sí, lo digo, claro, que sí. cuando tú te presentas voluntariamente, tiene que ser tomado en cuenta para que no se te dicte prisión preventiva. Eso es cierto. Y si el juez y el sistema fallan otorgando prisión preventiva, no es aconsejable entregarse. El que ha fallado es el sistema. Se supone que si tú voluntariamente vas y encara a la justicia y dices, mire, yo estoy aquí, me están investigando, yo quiero estar presente. Esa actitud no soy yo que lo dice el legislador 229, Eso es numeral verdad. 5. Eso Está es bien, verdad. Pero Valentín. acuérdate que hay otras, Mira. hay otras razones para la imposición No, de prisión preventiva. Carlos. Valentín, ¿y qué te dice a ti que el juez, el juzgador, amigos tuyos, no toman en consideración que esa persona fue y se presentó? Las estadísticas. ¿Tú has hecho De ese estudio? 100. No, no, mentira. yo no- Eso es no, mentira. no, no, Escúchame, no pueden doctor. ser de 100, Escúchame. eso Está bien, no, perfecto. no, Deme no, un solo no. ejemplo de que no. Escúcheme. Un solo, no quiero Eso, dos. Un solo. Doctor, con el ¿entiendes? respeto Deme que un usted solo, merece. un solo. ¿Tú la tienes la estadística? Yo sí, yo Con el pero respeto. los casos que Dime, tenemos. no. Señores, En este caso, que se presenta la figura del proxenetismo. Claro, Que no, hay que, y oye, nada. demasiado delicado para el proceso. presentarse Incluso- ayuda al incluso- imputado 100%. Presentarse ayuda al imputado. Y si no lo ayuda en el primer momento, lo ayudaría en la corte. Porque eso que tú andabas corriendo te persigue en toda etapa del Pues proceso. permanentemente. Pero Valentín Mira, sabe, mira, Valentín incluso- sabe que al mes lo Valentín, suelta la corte. Valentín. Pero si Mira. no,
Si no es así, si no se entrega, Doctora, no lo va a Oye, soltar. oye, Carlos, incluso, todo el mundo Doctora, está fuera. mire, hemos dejado, perdón. Emilio, hemos dejado una parte importante, que la línea de investigación del Ministerio Público apunta a que se trata de pornografía infantil también. Sí, sí, porque Eso se es con 20 habla. años, no, ¿eh? eso, si Oye, eso es oye, 20 años, se habla. Eso es de que y de 10, una ese red, 20. oiga, de una si eso red. se comprueba Mira, y se prueba, es con 20 que se Vamos a va. ver. Pero se habla, ¿verdad? Lo que he escuchado, que hay niñas de 9, 10, Por eso, 11 y que lo que 12 te digo, años. mucho más grave Es decir, aún. para hacer orgía y todas esas cosas. Claro, Ojo con eso. pornografía Pero vamos a infantil. ver Entonces, esa Carlos, prueba que tiene el Ministerio Público también. Con estas pruebas que están llegando ahora, estos nuevos elementos, ¿usted cree que ese individuo específicamente pueda ser favorecido con una garantía económica, con un grillete? No, eso es Para mí eso eso es resulta mentira. imposible. Ok. Pero más que lo que me dice Valentín por el arraigo económico y eso, es porque este caso es un ejemplo para toda la sociedad. Lamentablemente, todos somos iguales ante la ley. Pero tal vez hay muchas niñas que con el sueño de hacerse artistas se han acercado a él porque parece que tiene esta práctica. Ahí viene la parte engañosa. Entonces, Ahí viene y están esperando el a ver. engaño y la sorpresa. Están esperando a ver qué pasa con el caso el domingo. Claro. Y entonces cuando viene a ver, es decir, más que eso, es porque puede obstaculizar La investigación. porque con Si él se le otorga una libertad. Sí. Si se le otorga la libertad. puede obstaculizar la La investigación. obstaculización es un asunto que tú no puedes presumir. ¿Cómo tú lo pruebas? Realmente, la obstaculización. Sí, ¿cómo obstaculizo yo la justicia? ¿De qué Por la manera tú capacidad pruebas? económica que usted Inmediatamente, mismo, inmediatamente cuando tú exhibió de ves él. que hubo un La capacidad intento de un acuerdo, porque te lo estoy Desistimiento. diciendo, de desistimiento, buscando y sobornando gente, o pagando, ya hay una prueba de que va a obstaculizar a la justicia. Es una evidencia. El mal- ¿Es una evidencia? Sí. La quería Valentín, la tiene. Ahí está. Es parte, En cuanto Valentín. al tema El del país la proselitismo, necesitaba. doctor. Mira, el tema de proxenetismo, la misma ley 2497 lo establece, Sí. que es buscar menores para que sostengan relaciones sexuales, que eso está requete probado, porque la misma niña lo dice. En la entrevista que la buscaron, que le ofrecieron en principio 10, pero que allá daban 3 porque era algo rápido. Y sabemos lo que era ese algo Nos ha hablado rápido. del elemento que también le daban droga. Y le da, bueno, Hable- Ese hable- elemento, hable- agárrelo ahí. hablemos Un del elemento elemento- más. eso agrava Un ahí. elemento- Valentín, para contrario tuyo, esa niña se le ve en la entrevista. Oye, eso. Que quiere. ¿Tú la viste en la entrevista? Se le ve en la entrevista. Quiere Pero tú ayudar. la viste ¿Viste que la entrevista? quiere ayudar a Rochi porque dice una buena Una persona, persona. me está ayudando. Su No, es inocencia. decir, Y tú se ves, le ve eso. entonces, ahí estamos Oíste. hablando del síndrome de la mujer maltratada. De No, yo Estocolmo, dije de eso, Estocolmo. Estocolmo, Del ese síndrome no de es Estocolmo. Estocolmo. Ok. De Estocolmo, perdón, en este caso Estocolmo. Lo dijo Estocolmo. usted, lo dijo usted. Ajá. Ahora, pero en la No, entrevista pero se te ve. No, pero es que una Estoy niña, ayudando. Valentín, No. es una niña, Valentín. Es Sí, una pero, niña. Sí, pero cuando tú, a la persona que ha abusado de ti, porque no estamos hablando de abuso Sí, sexual. sí, abuso La- sexual. Tú te enamoras de la persona que ha abusado de ti, o trata de ayudarlo, como dice Carlos Felipe. Es obviamente que tú estás psiquiátrica o psicológicamente afectado. No, es que su entorno le ha dado a Obviamente. entender. No, no, escúchame, su Estocolmo. entorno en que se ha desarrollado le ha dado a entender que es una normalidad. Oye, Es lamentable. es una normalidad. Muy En el lamentable, entorno muy de ella, lamentable. como dijiste tú. para el entorno Entonces, de tú ella, me dijiste al ahorita, parecer tú me eso era querías- costumbre. Tú me querías freír en aceite porque No, yo lo dije no, ahorita no, y ahora no, lo eso dices no, tú. eso no, eso no. No, el En el entorno, entorno de ella Valentín. parece que eso era costumbre. No, una Es cotidianidad, lamentable. una decirlo. cotidianidad. Muy lamentable Es la lamentable. situación, muy lamentable. Frente al poco rol del padre, de la madre, él es un suplidor Claro, económico. sí, suplidor se veía como económico. un tipo famoso, como un tipo... Salvador de la un salvador familia ahí, de la ahí. pobreza. No, pero además, Emilio, Y si según Rochi te he llama, porque tú sos escuchado, abogado. según he escuchado, De hecho, ella disculpe, doctora, dice, no me llamen los familiares, por favor. Ya me llamó una persona, porque yo estuve en un programa. Ay, ay, ay. Yo ¿Los no familiares de asisto. quién? Ese tipo de materia yo no lo asisto, de verdad que no. ¿La familia de Emilio. quién? De esa misma persona que tú mencionaste. según dice ella, que le ofrecían que ella podía ser una buena artista. ¿Está escuchando, Valentín? Entonces, Ahí está el engaño, la hay un sorpresa. engaño. Toquicha, ¿Entendí? una buena tía. 331. Bueno, 330, es 331. producto de la sociedad. Doctor, y este 31. punto donde se dice El engaño, permanentemente la sorpresa. que Rochi no fue el primer adulto que tuvo con ella sexualmente, que hubieron otros hombres mayores de edad y que no están en el proceso. No, es que eso no se ve, es a quien lo encuentran. ¿Verdad que sí? Claro. Ya. La responsabilidad penal es Lo que Es digo, de él. Ernesto, si alguien lo hizo Es mal de él. y otro lo hizo mal y otro lo hizo La mal. responsabilidad es de él. Pero tú al lo has que se le escuchado, pruebe- Valentín, tú lo has escuchado, ¿verdad? Varias veces. yo en realidad no he escuchado eso. De que ella tuvo con otros, Sí, con otros adultos, hombres mayores sí. de edad. Yo no, antes, ¿verdad? yo no he Sí, escuchado sí, eso, sí. pero aquí vuelvo y te reitero, mira, aquí con el debido respeto de la sociedad dominicana, que siempre le he guardado respeto, nosotros tenemos un mal de fondo que tenemos que tratar de solucionar.
Yo te voy a hacer una simple pregunta para ver si es que nosotros estamos en sintonía o estamos en desconexión. Si tú vas a una discoteca, yo no visito esos lugares, pero tú vas a una discoteca, la ley 136-03 prohíbe la entrada de menores a una discoteca. Y tú te pones a bailar, bebes como un loco y ves una muchachita bonita y te la llevas. Tú no presumes que ella es mayor de edad porque hay un deber, una obligación de cuidado por parte de la discoteca y de la sociedad para Sí, que claro. ahí. No, la presunción de buena fe, como decía pero ahí ahorita. Pídele la cédula. Ahí entra el Sí. rol, ¿entendiste? Del Se sistema. supone que usted no la puede Como te pedir digo porque ahorita. ahí adentro solamente hay mayores de edad. Claro, ¿Entendiste? exacto. La Pero, presunción oye, de buena pero ahí fe, que como tú entra, decías ¿qué ahorita. entra En ese ahí? caso, ¿Qué una entra buena ahí? defensa. Sí. ¿Qué entra ahí? No, hay más, hay El más, verdad- hay la- más todavía. Error del El rol del Estado de Estado. tener ¿Quién ha fallado supervisor aquí en en la esos vida? centros De Tú sabes Público, quién va a los comprar, tú requerimientos. sabes quién va entonces a responder por eso. Los dueños de la discoteca. Claro. Porque ese va a defender. Y el Estado. Y el Estado. Sí. Ese va a defender diciendo es que yo la vi en la discoteca. Entonces hay que enjuiciar también. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de enjuiciar y responsabilizar a todo lo que cometan estas infracciones. Y ese es el mensaje que nosotros como abogados debemos de mandarle a la sociedad. Que estos hechos no se pueden Que cometer. nosotros tenemos que mandar mensajes. Sí, claro que los sí. auxiliares de la Un justicia. mensaje Claro que sí, positivo, los claro auxiliares de la que sí, justicia, Valentín. Valentín Medrano. Por eso dije ahorita, señores, que la ley no está para dar ejemplo, pero lamentablemente... Para aplicarla. Oye, es para aplicarla, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, si estos señores van a servir para que el que esté pensando de una otra forma, que tiene ese privilegio de estar con una menor sin ningún tipo de consecuencia, lo piense dos veces. Ahí es que estamos buscando. Quiero hacerte una pregunta, Emilio, y a los demás. Sí. Y si el domingo el juez aplica como medida de coerción, Otra, que no se atendiendo da. sus arraigos, la presentación periódica, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Le manda una Ministerio mala Público señal a la una sociedad. mala señal a la Una sociedad. mala Entonces, la señal a la presunción de sociedad. inocencia no existe. No, Y la una mala fiscalía señal a la va a sociedad. apelar. Espérate, Una mala espérense, decisión. señores. Él dice que la presunción de inocencia La- no la- existe. la fiscalía pero miren recurrirá. esto. Ya hay una fiscalía que ha interrogado a muchas personas. Que ha presentado y que está detrás de una red completa. Exacto, no de no, una pero que hay víctima, que hay de varias exámenes, víctimas. que hay de varias exámenes víctimas. psicológicos, que hay examen médico, que hay todo un sistema De examen psicológico no me lo menciones. Completo, yéndonos a la conclusión del tema, ya... ¿Qué se le espera a Rocky? Una buena pregunta, ¿eh? De manera colectiva, ¿Qué le espera, hemos Rochi? coincidido en que verdaderamente él no gozará de un privilegio que se llama libertad, ni mucho menos garantía económica. En el caso de Emilio López, lo digo yo, de manera responsable. En el caso caso Felipe. mío, yo veo algo muy grave, que es una agresión sexual y además veo que... No, pero ¿qué le espera? ¿Qué le espera? Ah. Definitivamente, exactamente, en virtud de la situación muy grave, que es la agresión sexual conjuntamente con otras personas, que ya ahí entonces se agrava, Claro. para mí le espera una prisión preventiva definitivamente. Doctora, si se comprueba la violación, ¿qué podría estar enfrentando Hochi? El Rochi RD. Es en principio una prisión preventiva. Ajá. Él y la No, demente posteriormente, y ya ese- y posteriormente ese la grupo. prisión preventiva, cuando se conozca el juicio de fondo, ¿qué podría? Pero hay que esperar. No, Pero- hay que esperar que se porque demuestre la yo no he violación. leído el expediente, Ajá. la acusación, pero lo que he escuchado puede ser de 10 años. Otro elemento de prueba que la fiscalía está colectando y en el juicio de fondo podría enfrentar una pena hasta de más de 10 años, como yo decía, porque si se prueba la pornografía infantil, que son El de 20 proxenetismo. años, Estamos frente a la pornografía. pornografía, violación sexual, Violación sexual, proselitismo, Engaño. engaño. Es un sinnúmero de tipologías que son un poquito complicadas para Rocha. Hermano Valentín, Mira, haciendo... Tú sabes que los que ejercen derecho penal, nosotros nos llamamos prisión preventiva, le decimos Pepe, ¿verdad? Pepe. Bueno, un Puerto gago, Plata por la un pinta. gago que quiera decir el nombre de Pedro, empieza diciendo lo que le espera a Rochi. Pepe. Señores, miren, Valentín, rápidamente así, antes de cerrar este espacio, yo quiero una opinión simple, por lo menos de un minuto cada uno de ustedes, con relación al caso del nacional chino que perdió la vida frente a una dominicana. En el caso, no, yo pude investigar que verdaderamente era una práctica constante de que él agredía física y verbalmente a los empleados. En ese momento le estaba diciendo yo a ustedes de que no es lo mismo un dominicano que no tiene la destreza de las extremidades que un nacional chino. Por eso yo hablo de que sale la figura de la proporcionalidad. Ella agarró un cuchillo porque fue el instrumento que encontró en ese momento para defenderse. Pero él, sin embargo, con la destreza que tiene para levantar el pie, lo subió por encima de sus hombros. Hay que tener ¿Te eso en puedo hacer una cuenta. pregunta? Sí, para mí es eso. Yo me decanto por la tesis de Carlos Felipe, porque ciertamente
Usted vio el video, ¿verdad? Yo vi doctor? el video. Pégase el Es micrófono. que hay una agresión por parte del Nacional Chino y ella repele esa agresión. Ujú. Eso es 321 y 326. Usted se dio cuenta que cuando ella comete el hecho, retorna al lugar para darle asistencia a él. Sí, correcto. Tomen sí. eso en cuenta. Sí, por eso mismo. Por eso es provocación, excusa legal de la Excusa provocación. legal de la provocación. Valentín, el caso tuyo. No, pero vamos a la... No, porque vamos a venir así de nuevo ahora. Y caemos aquí. Va a venir así. Bueno, mira, yo siempre estoy a favor, casi siempre, de los imputados, ¿verdad que sí? Ustedes lo han visto, esa es mi actitud. Y yo podía venir a decir, bueno, mire, eso es 328, 321, 326, o sea, 326, sí. 328, legal de la que es provocación. legítima Legítima defensa, defensa, 321, sí. excusa legal de la provocación, pero en este caso yo veo un homicidio voluntario. Yo ¿Ese es el caso voluntario. tuyo? Sí. Yo veo un homicidio voluntario. Es lo, Ok. lo que veo. Yo vi el video. ¿Tú viste el video? Yo, claro, tú le tiras Ok. un asunto de plástico a una persona que no... De plástico, Y la ¿cómo tú sabes que fue de patada plástico? Bueno, fue un libro que le tiró. Bueno, pues está bien. Fue un libro que le Peor, tiró. de papel. Escúchame, Tú le- un libro está bien, la perfecto. bofeteó y en segundo la lugar patada. le levantó la Esa pierna. es la opinión del doctor ¿Oíste? Valentín. Ok. Emilio, No, vamos, y- vamos. ¿tú quieres que yo y la coincida valoro. contigo? No, también, Mira, no, ¿qué es lo que no, tú quieres que yo no. diga? No, yo voy a decir Vámonos lo que con la tú realidad, quieres. vámonos No, pero con- dime, no, yo voy a decir vámonos lo que con la tú quieres. realidad. Sí, ¿qué tú crees que es? Vámonos con la No, ¿qué realidad. tú crees que es? Para yo Vamos con la Él coincidir dice contigo. excusa Continúe, legal. doctor, continúe, que va muy Emilio se bien. decanta por Mira, la yo excusa legal coincido con por la Carlos y con legítima el colega, defensa. claro que sí, claro que sí. Doctora, Pero aparte ¿cómo? de eso, Ajá. la situación psicológica que él mantenía a todas las empleadas de la institución. Ok. Pero eso no es un elemento que se sale del video. Eso podría después probarse. De aportarse, Hasta ahora, sí. eso es eminentemente especulativo. Eso es eminentemente especulativo. No hay un solo elemento de prueba que indique esa realidad. Yo veo ahí simplemente una persona que sabía dónde estaba el cuchillo, porque si no sabe dónde está el cuchillo no lo busca. Señores, mire. Lo buscó y mira, Señores, mira, es un muerto que hay. yo lo voy a comprometer a Valentín, ustedes. pero Yo entiendo lo que voy la a comprometer intención a de ella no ustedes era matar, porque si únicamente. así es, sí le da ahí No, en el ese- corazón. no, el Valentín difiere de esa 321, teoría. Señores, yo le reitero, mire, este compromiso que hicimos de manera rápida, urgente, un poco informar, lo vamos a seguir haciendo permanentemente porque la sociedad dominicana necesita de profesionales y más bien de dominicanos comprometidos con que las cosas cambien, con que el sistema funcione. A eso yo me refiero. Porque en el único país donde ni Carlos, ni Valentín, ni la doctora, ni mi compañero aquí seremos extranjeros es en República Dominicana.